8 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de regreso con ustedes para seguir tratando las diferentes temáticas y particularmente una que se llevó bastante la atención previo a lo que fue el cambio de mando, que tiene que ver con la situación del penal de Punta Peuco. Recordemos que en su momento la expresidenta Michelle Bachelet de alguna manera también asumió un compromiso con Carmen Gloria Quintana de cerrar este penal, algo que fue reafirmado durante su mandato. Ella dijo que las promesas se cumplían. No obstante, fue pasando el tiempo y se fue acercando el cambio de mando, se le consultó nuevamente a la exmandataria, dijo ahí se verá, pero lo fundamental es que en horas previas al cambio de mando surgió una información que fue reafirmada por tanto abogados de los condenados en el penal como también por el diputado Hugo Gutiérrez respecto de que había un decreto firmado para justamente materializar este cierre o tal vez el poder trasladar a sus internos a otro penal, se hablaba de Colina 2, y dejar estas instalaciones para otros fines. Un tema que en definitiva no ocurrió, se tuvo bastante atención respecto a cuáles eran las decisiones que se tomaban en La Moneda y en definitiva no ocurrió aquello. Luego, durante estas últimas horas, ha ido surgiendo también noticias o informaciones respecto a qué fue lo que ocurrió. Algunos apuntaban a Jaime Campos, el ex ministro de Justicia, en torno al por qué no habría en definitiva tenido luz verde este decreto. Se dijo que no se habría firmado y bueno, esto ha traído consigo una serie de análisis respecto a lo que ocurrió entonces en la interna de este tema. Queremos tratar esta temática. Sin duda es importante tomarla en cuenta a propósito de lo que implican estos acuerdos o más que nada estos compromisos que se asumieron en particular con afectados en temas de derechos humanos, y por ello hemos querido incorporarlo en la temática del programa del día de hoy. Vamos a saludar a quien ya está con nosotros en el panel. Nos acompaña Ricardo Camargo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, integrante del Movimiento Autonomista. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Sin Pretexto. Sí. Muy bien, y bueno, importante el poder tratar este tema que, digámoslo, tuvo atentos a los medios de prensa hasta horas previas al cambio de mando. Se le consultaba incluso a las próximas autoridades que iban a asumir justamente el gobierno, pero en definitiva esto no vio la luz. Y es importante ver también cómo queda particularmente el gobierno de Michelle Bachelet después de esto, porque no solamente se señala que no se cumplió un compromiso, sino que además se da cuenta de estas fricciones internas que de alguna manera dan cuenta de otro flanco donde nos encontramos con ministros o sectores del gobierno anterior que no estaban muy de acuerdo con posturas de la presidencia. ¿Cómo lo analizas tú en una primera instancia? Sí, hay varias aristas en realidad en el tema que se plantea. Quiero partir por la arista que me parece la más sustantiva, la principal, que tiene que ver con una promesa incumplida, la verdad, una promesa incumplida del gobierno de Michelle Bachelet. Hay que ser justos, si no es una promesa que estaba, hasta donde entiendo yo, en el programa de Michelle Bachelet, pero sin embargo todo es público y notorio que fue una promesa que ella hizo por televisión, incluso a Carmen Gloria Quintana, de cerrar Punta Peuco. Las razones las hemos conversado en otros programas, tienen que ver con una situación que infringe principios democráticos, ¿no? Incluso principios uno podría decir también relativos a los derechos humanos, de mantener una cárcel que, para los que no lo conocen, es una cárcel de alto privilegio para violadores de derechos humanos, violadores de delitos de lesa humanidad. Esa promesa queda incumplida. Y eso es lo más sustantivo, porque ahora después vamos a comentar algunas aristas específicas que son más noticiosas de lo que pasó o no pasó en los últimos días del gobierno de Bachelet. Han salido varios reportes de prensa con declaraciones directas o indirectas del exministro Campos. Pero lo de fondo es que durante el tiempo de gobierno, los 4 años de gobierno, y en particular el último año de gobierno, cuando este tema se pone en la palestra, no hay una voluntad política finalmente del gobierno de Bachelet de asumir el cierre de Punta Peuco. Asumir un cierre de un penal supone
una serie de cuestiones administrativas, desde luego. Sí, no es simple. No es simple. Veamos las cosas primero jurídicas, ¿no? Hay que dictar un decreto supremo. Efectivamente, el decreto supremo tiene que ir con la firma del ministro de la cartera, pero después tiene que ir a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Tiene que aprobarse, tiene que pasar eventualmente trámites de inconstitucionalidad o de alegatos de inconstitucionalidad y bueno, ejecutarse. Y luego toda la logística que implica el traslado de presos, la redestinación de ese penal de Punta Peuco. Es decir, no es una medida que uno pudiera pensar pudiese haber ocurrido el último día del mandato de una presidenta, como sí ocurre, por ejemplo, los indultos presidenciales. No solamente en Chile, sino en varias otras administraciones, en particular Estados Unidos, tiene una larga tradición de que el último día del mandato de un presidente se indultan muchos presos que han estado en carpeta durante mucho tiempo y que, bueno, el presidente, por una cierta tradición, ocupa de su último día para ejercer esos indultos, porque esas son medidas que se pueden efectivamente tener una aplicación inmediata. Sin embargo, cerrar un penal, redestinar presos, requiere tiempo. Entonces, cuando uno observa que la polémica se da en que la presidenta pudo o no pudo, fue obstaculizada en su voluntad de cerrar el Punta Peuco, en realidad se obstruye lo principal, que es que la voluntad política del gobierno nunca estuvo. Ricardo, recién hacías mención al tema de lo complejo desde la perspectiva administrativa que implica el cierre o el traslado de reos desde un penal. Dos cosas. ¿Había tiempo suficiente? Esto se empezó a comentar, recuerdo, el viernes en la tarde, sábado en la mañana. ¿Era tiempo suficiente para salvar todo ese elemento administrativo? Y hay otro tema que también surgió el día de ayer, que el subsecretario de Justicia también podría firmar ese decreto, no necesariamente el ministro. A ver, tiempo suficiente es una expresión relativa. Yo te señalaba algunas de las dificultades logísticas que implica el cierre de un penal y el traslado de reos. A ver, si hay voluntad política, uno puede calcular esas dificultades, puesto que estamos hablando de un gobierno que se supone tiene un ministro de Justicia y tiene órganos directivos, en particular el director de Gendarmería, que pueden dar informes técnicos de cuánto es el tiempo requerido para aquello. Lo que yo sí creo es que en el último día era bastante difícil que eso ocurriese. Es una operación que implica el traslado de algunos presos, no son tantos tampoco, pero hay una cierta dificultad. Lo que muestra que efectivamente ahí yo pondría en duda efectivamente que esta versión que hoy día está circulando de que la presidenta Bachelet no pudo cerrar o redestinar el destino del penal de Punta Peuco por la oposición del ministro Campo. Yo creo que eso ocurrió, pero si uno lo mira en perspectiva, ya toda la escena es absurda, ¿no? Tiene que ver con un gobierno que se decide en los últimos días, ni siquiera en la última semana, en los últimos días, el último fin de semana, hacer o tomar una medida que perfectamente lo podría haber hecho una semana antes, 2 semanas antes, un mes antes o 6 meses antes, como uno pensaría que esta situación podría tener cierta racionalidad. Ahora, dicho eso, déjame decirte, Rodrigo, que no podemos pasar por alto también, si vamos a asumir por verdadera las versiones que están circulando respecto al ministro Campo, de que acá también estamos enfrente de una situación que el gobierno Bachelet permanentemente lidió con, que es una cierta situación de enemigo al interior de su propio gobierno, ¿no? La vieja tesis de dormir con el enemigo, que los adversarios principales de un gobierno siempre están al interior del gobierno, bueno, acá se aplicó a cabalidad. No solamente el ministro Campos, recordemos el ministro Burgos, que son ministros importantes de la administración de Bachelet y que en importantes momentos del gobierno de esta, uno los veía más bien como líderes de oposición, ¿no? Como liderando posiciones de oposición política, más que liderando lo que debería haber sido la voluntad, el mandato que el gobierno de Bachelet quería impulsar. El ministro Campo, hasta donde sabemos, ha dado razones simplemente políticas de improcedencia, que uno pudiera darle algún sentido en términos de la oportunidad en que se tomaba la medida. Pero cuando uno es ministro de un gobierno, uno tiene una lealtad política hasta el final, ¿no? No puede entrar en esta lógica de jugarretas, ¿no? De que uno en realidad se amurra y no firma un decreto que, bueno, convengamos, ya lo dijimos, que no se dictó en su oportunidad, pero si efectivamente estaba la voluntad, la decisión de dictarlo el último día, le correspondía al ministro firmar ese decreto, ¿no?
Los ministros pueden efectivamente negarse a firmar decretos cuando observan que en esto hay una abierta inconstitucionalidad, pero eso es una situación extrema, una situación extraordinaria, que en el caso en cuestión ni el ministro ha dicho que ese era su argumento, ni tampoco hay visos que eso pudiese haber ocurrido. No hay. Esta es una materia que está dentro de las facultades, de las potestades reglamentarias de la presidenta, por tanto es totalmente constitucional. No hay inconstitucionalidad, entonces. A mi juicio no hay inconstitucionalidad. Aquí hay diferencias políticas, ¿no? Hay apreciaciones políticas distintas. Entonces la oposición del ministro Campos, si es verdad lo que ha salido en la prensa, es una oposición política, lo que habla de la gravedad de un gobierno que termina sus últimos días con una cartera, el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, liderada por una persona que finalmente le da un portazo en la cara político, político a la presidenta. Es una situación de aprendizaje también para el futuro, ¿no? La égida de la nueva mayoría, la antigua égida de la concertación, siempre jugó a construir una gran familia de diversidad con distintos actores. Eso está muy bien, en la medida que tú asegures coherencia y lealtad política hasta el final. Y en este caso, la actitud del ministro Campos me parece a mí que no se cumplió aquello. Ricardo, lo otro que resulta llamativo y que queda también de manifiesto en parte de lo que he reflexionado recién, tiene que ver con el momento también que se estaba eligiendo para hacer esta operación, este traslado, este cierre. A pocas horas de un cambio de mando, de alguna manera también estabas opacando la ceremonia, no estabas siendo del todo, comillas, leal con el gobierno que estaba por asumir. Es un tema que desde la perspectiva también de convivencia política no era tal vez la decisión más adecuada. Sí, ciertamente, yo coincido con aquello. Yo creo que el buen proceder, el buen gobernar, si que podemos usar esa expresión, y no es que yo quiera darle cátedra de nada a la presidenta Bachelet ni nada por el estilo, pero desde la lógica común, ¿no? Del sentido común con el cual uno observa estas cuestiones, porque uno no está metido en el quehacer concreto del gobierno, indicaría que si uno va a tomar una medida como aquella, ¿no? como una medida simbólica, de simbolismo importante como es el cierre de Punta Peuco, no la toma el último fin de semana, ¿no? Entendiendo que incluso si el decreto se hubiese dictado el día viernes, como aparentemente se dictó, y se hubiese firmado el sábado, bueno, entra a tramitación, entra a la Contraloría General de la República la semana siguiente. Y la semana siguiente ya era el gobierno de el actual presidente Piñera. Entonces, es una situación compleja. Distinto es el caso de los indultos, como te digo. Claro. Los indultos hay una cierta tradición de aplicación inmediata y están dentro de la potestad indiscutible del presidente. Y es como, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que los presidentes indulten en el último día es como un simbolismo de que la potestad reglamentaria de ese presidente dura hasta el final, ¿no? Y se tiende a marcar y qué sé yo, y eso se respeta. Pero actos políticos de tanta trascendencia como el cierre de Punta Peuco, no, y con que lamentablemente va a quedar allí como una historia, como una anécdota, a pesar, y esto es lo más importante, a pesar de los reclamos justificados y legítimos, no solamente de los familiares de las víctimas de los derechos humanos, sino de toda una comunidad democrática que quiere construir todavía y saldar todavía las deudas pendientes en materia de derechos humanos. Entonces, yo coincido, yo creo que lo aconsejable habría sido que el penal de Punta Peuco se cerrase hace mucho tiempo. Desde ya, al menos con 6 meses de anticipación al término del mandato correspondía. Cuando se comenzó a hablar de esto con fuerza, acuérdate tú, fue en septiembre, para el septiembre de la... Exacto. Y ahí pasó algo que no sabemos por qué no se cerró. Bueno, se había anunciado septiembre como la fecha y hubo todo un debate respecto al cierre o no en un mes también tan sensible para el país. Bueno, déjame decirte aquí algo como comentarista, porque no tengo ningún antecedente real que vale, pero hay una cierta lógica de victimización que tiende a acomodarle a la expresidenta Bachelet. Y hay varios pasajes de su gobierno en que esa lógica de victimización se ha aplicado de alguna manera para buscar una cierta absolución de responsabilidades políticas, no de otro tipo, responsabilidades políticas que le caben directamente.
Yo no... Si hoy día la presidenta Bachelet quiere excusarse en que efectivamente no se logró cerrar el penal de Punta Peuco porque un ministro se encabritó y finalmente no quiso firmar el decreto supremo, habría que inmediatamente repreguntarle por qué no lo cerró en septiembre del año pasado, cuando a todas luces se habían construido ciertas condiciones políticas para que eso ocurriese. Toda la prensa esperaba que se cerrara allí, ¿no? Entonces, hoy día aparece justificando, ¿no? Ella no lo ha dicho, pero así se ha ido creando un ambiente. Han habido personeros políticos de la ex, habría que decir hoy día ex nueva mayoría, que han ido construyendo ese discurso, y ese es un discurso que se ha construido otras veces para exculparla a ella, ¿no? Una lógica de victimización que ha sido muy útil, pero a mí me parece muy mentirosa como lógica, ¿no? Porque no logra dar cuenta de las responsabilidades políticas importantes que uno tiene que ejercer cuando están los cargos respectivos, y en particular con una deuda pendiente tan trascendente como el cierre del penal de Punta Peuco. Mira, yo te digo más, el expresidente, actual presidente Piñera, cerró el penal Cordillera. El Cordillera, que era mucho más... requerido que se hiciese, que se cerrase, hay que convenir aquello, pero de todas maneras implicó un costo político para él y para su sector, y uno tiene que reconocer esas cuestiones, ¿no? A la presidenta Bachelet yo siento que queda en deuda, no solamente en esta materia, sino en muchas otras en que uno hubiera esperado que ejerciera su liderazgo, ejerciera su capacidad y su respaldo político que tuvo en su momento, y que la verdad terminó diluyéndose con el tiempo. ¿Te queda la impresión de que tal vez de frentón no hubo voluntad? Porque ayer dialogábamos también con el abogado de Derechos Humanos, Cristian Cruz, y él decía, independiente de ver lo que opinaba o no opinaba el ministro Campos, quien da cuenta de que tal vez no está comprometida o tal vez convencida de esto es Bachelet, en el fondo. Bueno, yo escuché la entrevista que se le hizo a Alicia Lira, la actual presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, una mujer muy valiente, que ha estado acá varias oportunidades también. Que ha dado la pelea, bueno, durante la dictadura y durante todo este tiempo también, pidiendo efectivamente justicia y el cierre del Punta Peuco. Y ella lo decía muy claro, ella creía que nunca había habido la voluntad de cerrar Punta Peuco, y que todo esto correspondía a una cierta jugarreta de última hora para, de alguna manera, construir esta incertidumbre en que nos quedamos, de que si efectivamente había o no voluntad, si el decreto no existió. Yo por ahí puse en un Twitter que, un poco reclamándole también a nuestra prensa nacional, de que, bueno, buscaran, el que publicaba el decreto se ganaba un premio político, porque... Sí. Porque en otras partes la prensa funciona así, ¿no? Ya, si alguien dijo que hay un decreto entre medios, se busca y se publica, y luego se le pide explicación a quien no, con papeles. Pero acá está todo, ni siquiera el ministro Campos ha dicho directamente que existió un decreto. Él dice que se fue de su oficina el viernes a las 5 de la tarde y no había llegado nada. Entiendo que eso lo dijo en una conversación informal ante el presidente de su partido, Néstor Velasco, y Néstor Velasco lo relató también informalmente, pero hoy día en la entrevista que se le hace, entiendo, en otra radio, él la diluye eso, lo relativiza. Entonces nuevamente quedan estas versiones que son muy jabonosas, ¿no? Pero yo coincido con Alicia Lira, coincido con Cristian Cruz, con el colega Cristian Cruz, que también es un abogado destacado en derechos humanos desde mucho tiempo, de que acá si uno se apega a los hechos, en estricto rigor de los hechos, a las oportunidades políticas que hubo durante este año, durante los años anteriores, a los emplazamientos que se le hicieron a la expresidenta Bachelet, públicamente, por las agrupaciones, por la misma Carmen Gloria Quintana, que para aquellos que no saben, esperemos que no sean muchos, es una mujer valiente, símbolo de la represión de derechos humanos en este país. Exalumna de esta universidad. Exalumna de esta universidad. Víctima de uno de los casos más graves de violaciones de los derechos humanos, el caso Quemado, y frente a ella la presidenta se comprometió. Entonces, cuando uno ve que ahora entramos a justificar si pudo haber ocurrido o no en el último día, en el último fin de semana, el cierre de Punta Peuco, en realidad uno tiene que responderse con estricto rigor de los hechos de que no hubo voluntad política, así de simple. No, la historia en ese sentido
que es más fría y es más preclara en razón de los hechos, va a tener que escribir ese capítulo así. No hay otra explicación. Incluso concediendo que pudiera haber existido esta anécdota, llamémosla así, de viernes, sábado, ¿no? Sí. Y domingo, y incluso después de la foto a mal traer que se sacaron, ¿no? Con rostro un poco complicado, el último gabinete de Michelle Bachelet, concediendo que haya existido. Bueno, la pregunta sigue vigente, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo en septiembre? ¿Por qué no se hizo con los meses de anticipación? Y ojo, porque por eso yo digo, hay que ver qué es lo que decía el decreto. Porque también hay versiones de que incluso indicarían de que no era un cierre tan definitivo de Punta Peuco, sino que era una redestinación de presos, un traslado de algunos, no de todos, etcétera. Es decir, mira, te lo voy a decir en una frase. A mí me recuerda mucho la crítica que muchos de nosotros, y Tomás Mulián, le hacía a los gobiernos de la Concertación. Esto es la mayor expresión de la política o de la justicia en la medida de lo posible, ¿no? Es toda la égida de la Concertación que siempre ha construido soluciones bastante intermedias a problemas que hoy día, en la sociedad en que vivimos, deberían tener resoluciones definitivas. Yo creo que nuestro país merece avanzar en esas deudas pendientes. Son las 8:30, vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato para seguir dialogando acá en Sin Pretexto. Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes, cuando el reloj marque las 9, por la 94.5 FM y radiousach.cl. Entrevistas, historia, cultura, raíces. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Escúchanos de lunes a viernes de 11 a 12 horas por Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti. Especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno. Todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da Saudade, Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Abre tus sentidos a un espacio de encuentro con creadores y gestores del mundo cultural. Cultura es todo lo que nos rodea. Cultura Viva, de lunes a viernes de 15 a 17 horas, por la 94.5 FM y radiousach.cl, con la conducción de Daniela Figueroa Videla. Te acompañamos en tu radio universitaria, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Radio Universidad de Santiago. Seguimos Sin Pretexto en Radio Universidad de Santiago, analizando y debatiendo sobre el acontecer nacional e internacional. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Seguimos dialogando acá en Sin Pretexto junto a Ricardo Camargo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, integrante del movimiento autonomista. Estamos hablando del tema Punta Peuco y todo lo que ha estado acompañado de la posibilidad de cierre que se barajó el fin de semana y que en definitiva no se materializó. Ricardo, quiero tomar también parte de lo que señala en una nota de prensa el abogado Raúl Mesa, que representa 80 de los internos de este penal.
Él señaló durante la jornada del día de ayer que va a solicitar al juez de letras de Colina que se cita a declarar a Michelle Bachelet, Jaime Campos, Lorena Fríes, para que esclarezcan sobre la eventual existencia del decreto de cierre del penal. Aquello en particular en el marco de una demanda judicial interpuesta por discriminación arbitraria en contra de los reos. Se solicitará que se oficie al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Justicia Hernán Larraín para que remitan al juez de letras de Colina, como decíamos, una copia del supuesto decreto de cierre del penal firmado por Michelle Bachelet, dijo el abogado. En ese sentido, en nota que consigna la tercera, hizo presente que pedirá al tribunal que se ordene notificar la demanda judicial por ley Zamudio, ya que fue acogida a tramitación por dicha instancia, a las nuevas autoridades de gobierno para que contesten dicho libelo, todo ello con el objetivo de sentar un precedente judicial en relación al cierre del penal de Punta Peuco, y así se declare judicialmente que la decisión de cierre de este penal que habría tomado la presidenta Bachelet fue un acto de discriminación arbitraria en contra de reos ancianos, enfermos crónicos, terminales, por la sola circunstancia de haber pertenecido a Fuerzas Armadas durante el gobierno militar. Parte de las palabras del abogado Mesa. ¿Corresponde avanzar o perseverar en una medida de estas características, Ricardo, crees tú? No, para nada. Bueno, en el pedir no hay engaño, ¿no? Uno puede pedir lo que quiera ante los tribunales de justicia, arriesgando, sin embargo, de que la resolución de esto sea totalmente negativa y con condena en costa, que significa que son pedidas infundadas. Mira, no corresponde por dos razones. Primero, porque no hay decreto. O sea, eso es claro, no hay decreto oficial. Los decretos supremos existen en la medida en que son promulgados y publicados con cualquier norma jurídica. Sí. Eso no ocurrió. Lo que estamos discutiendo, lo que discutimos en la parte anterior del panel, era si efectivamente había existido la intención de que pudiera haberse publicado y promulgado un decreto supremo, un borrador, estamos hablando de eso, ¿no? Un borrador de decreto supremo que no llegó a ser firmado, sabemos, por el ministro Campos, y por tanto, si no es firmado por el ministro Campos, no puede existir como decreto. No hay decreto. Déjame decirte que los decretos supremos pueden existir efectivamente, requieren la firma de los ministros de la cartera, o incluso pueden existir decretos por orden del presidente, esto es, decretos que no lleven ni siquiera la firma del presidente, pero lleven la firma del ministro, cuando sí lo indica en algunos casos respectivos nuestra institucionalidad. Pero no existen decretos supremos que no llegaron a ser decretos supremos, eso es absurdo. Entonces, esa es la primera razón. Ya con eso, cualquier petición de vulneración de alguna norma jurídica por algo que no se terminó haciendo es absurda, ¿no? Y creo que ahí es simplemente, nuevamente, déjame decirte, una jugarreta política con algún viso de no sé, en este caso de intervención de los tribunales de justicia, lamentablemente. Y lo otro es que, respecto a la ley Zamudio, que pongámonos en el caso de que el decreto se hubiese efectivamente dictado y estuviésemos conversando del cierre de Punta Peuco, no cabe en ningún caso la aplicación de una ley de Zamudio en esta situación. En ningún caso. Las discriminaciones que aplica la ley Zamudio son de otra naturaleza. El decreto supremo es un decreto que se dicta en base a la potestad reglamentaria que tiene la Presidenta de la República. O sea, está dentro de sus atribuciones: regir, cerrar penales, redestinar reos, etcétera. La constitucionalidad de esos decretos, en todo caso, no se revisan vía ley Zamudio, se revisan vía el control de constitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional. Bueno, vía toma de razón primero de la Contraloría y luego alguien puede, efectivamente, ahí está establecido en la normativa del Tribunal Constitucional que se puede impugnar la constitucionalidad o se puede revisar la constitucionalidad del decreto supremo, y ahí se discutirá eso, pero la constitucionalidad tiene que ver con otras materias, no con las infracciones que están contenidas en la ley Zamudio. Entonces, esa es una jugarreta, me parece a mí, que estuvo pensada por el abogado Mesa para el evento que se cerrara efectivamente el Punta Peuco, y ahora no sé por qué razón sigue adelante con esa tontera, habría que decirlo así. Dicho eso, déjame ir al fondo también del tema. Mira, esto lo conversamos en un programa pasado, pero cuando se levanta la demanda del cierre de Punta Peuco, ¿no?, y el término de ese penal para violadores de derechos humanos, se hace precisamente bajo el argumento de que allí existe una situación de privilegio excesivo que no corresponde
para presos que han violentado o han cometido los delitos más graves que uno pueda consignar en cualquier legislación, que son delitos de lesa humanidad. Ya lo dijimos otras veces, ese es un penal que habría que ponerle varias comillas, porque en realidad son paneles con living, con televisores a colores, con agua caliente, son cabañas con canchas de tenis. Es decir, cárceles que no existen en ningún lado, salvo cuando en la experiencia de los narcotraficantes latinoamericanos, ¿no? Y no sé si los violadores de derechos humanos quieren compararse con aquello, digamos, están en su derecho, pero no es un parámetro para ningún reo, para ningún infractor de ley en ninguna parte del mundo, ¿no? Las cárceles tienden a ser, para los que han cometido delitos graves, tienden a ser cárceles de alta seguridad, que son cárceles donde efectivamente se respetan tus derechos, donde tú vives dignamente, pero no de esa manera, digamos, ¿no? Uh-huh. Tú vives bajo un régimen carcelario que no existe en Punta Peuco. Hay que ser muy claro en eso, no existe un régimen carcelario en forma en Punta Peuco. Entonces, la demanda de las agrupaciones y en realidad de la comunidad democrática por cerrar Punta Peuco tiene que ver con que aquellos que cometieron los más graves delitos que uno puede consignar en la legislación están viviendo una situación de privilegio, cuando todo el resto de la población penal está en una situación paupérrima que no la queremos tampoco, que la queremos mejorar, eso ya lo discutimos, pero son dos temas distintos. Entonces, ese es el fondo del tema. Entonces, si alguien tuviera que alegar privilegio o situación de privilegio de medida, serían todos aquellos víctimas de las violaciones de derechos humanos que ven nuevamente violentado su situación cuando observan cómo están cumpliendo, comillas, condena la gente en Punta Peuco. Ese es el fondo del tema. Ricardo, en ese mismo diálogo que consignaba recién con el abogado Cristian Cruz, también señalaba que se perdió la oportunidad de cerrar el penal, tomando en cuenta de que vienen 4 años del gobierno de Chile Vamos. Es complicado, si ya fue complejo el poder cerrar el penal Cordillera para Sebastián Piñera, me imagino que sería muy difícil el poder hacer cambios en torno a Punta Peuco, por lo tanto en 4 años no se va a realizar. Ellos pretenden ser gobierno también en 8 años, habrá que ver qué pasa también en las siguientes elecciones, pero además está el factor de la edad de los condenados en este penal. ¿Se perdió ya la oportunidad de cerrar este penal? Es una buena pregunta. Mira, analicémoslo desde el punto de vista político. Sí. No hay ninguna posibilidad que se cierre Punta Peuco durante el gobierno de Sebastián Piñera. Lo han dicho así el propio Piñera, también lo ha dicho así el actual ministro de Justicia. Por tanto, ahí esa puerta está totalmente cerrada. Funciona razonablemente, dijo Hernán Larraín respecto a Punta Peuco. Está totalmente cerrada. Sin embargo, esto es un tema que habría que preguntarle más a Cristian, que además somos conocidos, fuimos parte de la Escuela de Derecho en tiempos similares, y él se ha dedicado más a los temas de derechos humanos que yo, pero yo no descartaría explorar una vía internacional en términos de obligaciones que el Estado chileno esté o no cumpliendo respecto a sus tratados de derechos humanos y a la manera en que se están cumpliendo estos, ¿no? Porque los delitos de lesa humanidad, esto hay que explicarlo y decirlo cada vez, los delitos de lesa humanidad no son delitos sancionados simplemente por un código penal de un Estado X en algún rincón del mundo. Hoy día los delitos de lesa humanidad son sancionados por la legislación y la jurisprudencia universal. Se incorporan a la Constitución inclusive. Es decir, los tratados internacionales que obligan efectivamente a que estos delitos no sean inamnistiables, por ejemplo, son tratados que entran en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República actual, directamente en el rango constitucional, es decir, como norma constitucional, y así son aplicados desde ya finales de la década del 90 por los tribunales de justicia como normas de la República. Y además, toda la jurisprudencia y toda la institucionalidad de derechos humanos ha avanzado mucho en el mundo, ¿no? Hoy día tenemos tribunales, cortes penales internacionales, tribunales internacionales de derechos humanos. Entonces yo no descartaría explorar, no te podría dar hoy día un antecedente o una estrategia jurídica directa, explorar esa vía, en el sentido de que si es muy evidente y muy abierta esta vulneración efectivamente de la pena, ¿no? En un delito que requiere pena, que no puede ser amnistiable, que requiere por tanto un cumplimiento efectivo de la pena,
uno pudiera eventualmente construir un argumento ahí de infracción a una obligación que el Estado chileno tiene con respecto a la persecución de estos delitos y el castigo de los mismos para aquellos que han cometido. Yo te lo digo, yo jugaría mis cartas en ese sentido, en un sentido jurídico, político, internacional. ¿Por qué? Porque el debate político nacional, hasta donde veo, no va a estar abierto a menos que, como ocurre en nuestro país, ya tenemos experiencia, recordémonos el caso Pinochet, sí, a menos que la comunidad internacional nos venga a decir, señores, no, está mal lo que están haciendo. Ustedes no pueden tener a presos con delito de lesa humanidad viviendo como, no sé, como Pablo Escobar, como reyes. No corresponde eso desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho humano internacional. Entonces, este es un país que funciona mucho así, lamentablemente. Cree que hoy día, insisto, todo el derecho internacional, el derecho humano internacional tiene mucha importancia, está dentro de nuestra legislación por la manera que ya te expliqué, pero también adquieren mucha importancia cada vez más también los informes de los relatores de las comisiones de derechos humanos, tanto de la OEA como de la ONU, y eso no es menor. Ricardo, ¿cuán vinculante además son estos elementos a los cuales tú aludes? Porque en diferentes situaciones, en temas de trabajo, por ejemplo, convenios que se han firmado, en temas de, por ejemplo, de derechos humanos en lo que tiene que ver con diversidad sexual, se ha recurrido a instancias internacionales, pero también es importante ver dentro de la jurisprudencia nacional cuánto de aquello se toma en cuenta, en definitiva. Sí. Para también un poco ver la practicabilidad que tiene una estrategia de estas características. Claro. Sí. A ver, el Estado chileno ha sido condenado varias veces por infracciones a distintas materias en relativas a derechos humanos, ¿no? En particular, esto nos mueve a otro tema, pero en particular por la aplicación, la manera que se aplica la ley antiterrorista, por la existencia de la ley antiterrorista y por la manera en que se aplica, ¿no? Recuerda tú que de las 9 veces, 9 o 10 veces que han habido condenas, ¿no?, efectivas por la ley antiterrorista de la Araucanía, 9 de ellas han sido declaradas nulas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una de esas ha sido efectivamente ejecutada, y esa se refiere al caso del infiltrado de Carabineros. Sí. Por lo demás, ni siquiera un mapuche, sino que un infiltrado de Carabineros es el único caso, esto hay que decirlo, el único caso, ojalá que el ministro de Justicia lo escuche, para que se convenza de la ineficacia de esa ley. El único caso en que la ley antiterrorista chilena ha llegado a sentencia definitiva, se trata de un caso de un infiltrado de Carabineros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos que emiten informes permanentemente tienen pesos importantes, van a tener cada vez pesos mayores en el mundo en que vivimos. Entonces, yo no descarto de que el tema de Punta Peuco, con todo lo que pasó hoy día, ¿no? Sí. Con todo esto de que se cerró o no se cerró, con toda una cierta, no una cierta, sino que una explícita afrenta que finalmente sufren las víctimas, nuevamente hay una revictimización de los familiares de los afectados por los que están condenados en Punta Peuco. Pueda tener algún impacto en materia internacional. No, insisto, no soy experto en la materia, pero no conozco la vía específica, pero yo tengo claro que es un camino que se puede recorrer. Hay un tema adicional, permítame un paréntesis, que también salió a propósito del ministro Campo, que era el ministro Campos, que creemos en las noticias de prensa, se habría negado también a firmar un indulto. Que era el indulto por el caso del, ¿cómo se llama?, del exfrentista, se me va el nombre en este momento, pero que es un caso muy paradigmático, que además la Facultad de Derecho ha defendido con fuerza, porque ahí se habrían cometido bastantes infracciones al debido proceso. Y esa es una situación también singular, porque si eso se llega a comprobar, de que el ministro se hubiese negado a firmar un indulto, Jorge Mateluna, si el ministro se ha negado a firmar un indulto presidencial, eso está muy cercano al abandono de funciones, digamos, ¿no? Al negarse a efectivamente ejercer
su autoridad política como subalterno de la presidenta. Uh-huh. Y yo ahí creo que hay que ver esos temas. Por lo tanto, la situación del ministro Campo creo que va a seguir siendo noticiosa. Sí. Y hay que seguirla con atención. Ojalá que alguien encuentre ese decreto para ver qué decía efectivamente, para salir de esos mitos. Hay que comprobar si efectivamente el ministro Campos se negó o no a firmar indultos cuando la presidenta se lo ordenó y qué pasó a continuación. ¿Por qué no se le pidió la renuncia, por tanto, a ese ministro? Como hubiese correspondido, digamos, etcétera. Entonces, insisto, yo creo, y volviendo al escenario actual, el gobierno de Piñera tiene otra agenda en materia de derechos humanos. No está en carpeta del cierre de Punta Peuco, lo que no significa, y acuérdate de mí, de que el tema de Punta Peuco vaya a terminar. Uh-huh. Yo creo que ahí hay una labor activa de los familiares de derechos humanos, pero también de los actores políticos que entienden que esta es una deuda con la democracia, con los derechos humanos, de seguir buscando vías. Si no son nacionales, internacionales, para lograr ese objetivo. Ricardo, yendo también a una perspectiva más de mediano largo plazo y tal vez no solamente centrándonos a aquellos hechos que lamentablemente ocurrieron durante la dictadura militar en nuestro país, ¿es mejorable nuestra legislación en torno a derechos humanos, ya sea desde una perspectiva constitucional, ser más explícitos y también en lo que tiene que ver con el resto del ordenamiento jurídico chileno? Harta polémica ha habido de repente por beneficios que se le entregan a algunos condenados en temas de derechos humanos. ¿Crees tú que se puede hacer algo más en torno a legislación de derechos humanos, ser más explícito en algunos aspectos? Mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos uh-huh. Viene realizando una labor muy interesante con distintos informes que ellos realizan anualmente y que van indicando una serie de falencias que tiene nuestra legislación todavía y nuestra institucionalidad en materia de derechos humanos. También tengo que nombrarlo, permíteme, uh-huh. Nuestro Centro de Derechos Humanos uh-huh. de la Facultad de Derecho, que también anualmente emite un informe precisamente evaluando cuáles son las falencias que tiene nuestra institucionalidad en materia de derechos humanos. Acaba de salir ese informe uh-huh. la semana pasada, creo que se presentó. Y ahí hay una serie de cuestiones que uno pudiera entrar a indicar. Desde luego, lo que conversábamos delante, ¿no? Nuestra legislación en materia de persecución de delitos, comillas, políticos o terroristas, está muy al debe, ¿no? La ley antiterrorista que tenemos nosotros es una ley que no pasa ningún examen de viso de aprobación internacional en materia de derechos humanos. Que se quiere perfeccionar al menos en lo que se planteó durante la campaña. Es que no corresponde sino cambiarla derechamente, ¿no? Cambiarla en su enfoque que es vulnerador de los derechos de las personas totalmente, y además totalmente ineficaz. Uh-huh. De la perspectiva de la persecución criminal y muy atentatoria contra los derechos de las personas y también, no sé, yo creo que afecta incluso la situación política. Entonces tenemos, segundo, una situación que conversábamos también la vez pasada, hay que mejorar toda la situación carcelaria de todo lo que tiene que ver con los derechos de los presos, uh-huh. que son materias que en Chile se debate poco, porque claro, ¿cuál es la tendencia a debatir cuando uno habla de presos? Bueno, metamos los presos, digamos. Uh-huh. Ojalá que tengan las condenas mayores posibles. En las peores condiciones. Pero bueno, la tendencia es todo lo contrario. La uh-huh. tendencia es a tener menos presos en las cárceles y los que están en las cárceles a que tengan una serie de derechos como corresponde a personas humanas uh-huh. que son, digamos, ¿no? Y que ojalá en una lógica de rehabilitación. Toda nuestra legislación está muy atrás en materia de estándares internacionales de derechos humanos en relación a la situación carcelaria. Tercer tema, que también salió en el informe que presentó nuestra Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, la situación de la infancia, que es un tema que el presidente actual de la República aparentemente va a tomar con fuerza, al menos desde el punto de vista del organigrama del Servicio Nacional de Menores. Uh-huh. Pero no basta con eso. Es decir, mira, yo creo, el enfoque del Sename, que esto está uh-huh. más allá de la institucionalidad, es el que está equivocado en términos de la perspectiva de derechos humanos. Porque tú no puedes tener un enfoque criminalizador sí. con menores. Cuando tú tienes menores, aun cuando sean infractores, ¿no?
hay que decir infractores, porque cuando es menor uno no tiene responsabilidad penal, son infractores de ley, o sobre todo cuando son personas, chicos menores que están en situación de riesgo social, que es la mayor parte de los casos. Tú tienes que tener un enfoque de rehabilitación, de contención, de socialización, no de criminalización como se tiene hoy día en el Sename. Entonces, y estigmatización, al fin y al cabo. Entonces, toda nuestra institucionalidad en Sename, toda nuestra política del Sename está al debe en materia de estándares de derechos humanos, partiendo por el enfoque, que es una cuestión mucho más compleja que simplemente dividir el Sename en dos institutos o en dos organismos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de cultura organizacional, un cambio de cultura en términos del tratamiento de los menores que están en esas situaciones de riesgo social. Yo creo que hay que pasar, te lo digo en dos palabras, hay que pasar de la retórica, porque todos los sectores políticos es muy popular ponerse del lado de los menores, ¿no? Es muy popular. No vas a encontrar ningún político en este país, ninguna parte del mundo que vaya a tener un discurso políticamente incorrecto con los menores. Eso es un suicidio político. Pero hay que pasar de esa retórica, que ya hemos tenido bastante, a efectivamente discutir política pública real y efectiva, que cambie el enfoque de nuestro servicio de menores con la lógica de derechos humanos. Ahí es muy importante. Y el cuarto tema, que también lo han puesto muy para responderte falencias en materia de estándares de nuestra legislación en comparación a estándares de derechos humanos, la política de migración. La política de migración chilena no tiene para nada un enfoque de derechos humanos. Es un enfoque, primero, es un enfoque bastante antiguo, una ley del 75, pero lo que uno escucha de cómo quiere resolverse en el gobierno actual no va en la perspectiva de derechos humanos, más bien va en todo lo contrario. O sea, es una perspectiva de control de frontera, ¿no? Aumentar las visas, qué sé yo. Cosas que no resultan, en todo caso, para la migración ilegal no resultan las visas, eso está comprobado. La gente que se dedica a estudiar migración sabe perfectamente que la peor medida que tú puedes poner cuando quieres parar migración es visas, porque eso aumenta la migración ilegal, que es la peor de todas, porque entra por mafia, entra desregulada y se mantiene desregulada, se mantiene en negro. Entonces ahí hay también un debe que tiene que actualizarse. Yo recomendaría mucho a todos los que están hoy día en políticas públicas, ya sea en la acción de política pública o en el estudio, mirar toda la gestión de política pública en función de lo que se ha estudiado y se ha escrito en relación a derechos humanos, porque va iluminando mucho una perspectiva distinta, ¿no? Cultural, no solamente jurídica. Así que hay mucho que trabajar ahí, creo yo, y espero que este gobierno pueda tomar parte al menos de esas perspectivas, ¿no? Por el bien del país, lo digo. Para ir cerrando, Ricardo, desde una perspectiva también de los sectores políticos de oposición, ¿cómo ves también el tema en que se puedan comprometer con esta temática que ha sido habitual dentro de las propuestas a nivel político de los sectores de centroizquierda? ¿Cómo ves la labor que se puede realizar, incluso desde la perspectiva parlamentaria, donde hay una importante presencia de centroizquierda en el Parlamento? No, yo tengo confianza, digamos, no podría no tenerla, porque en particular te hablo por ejemplo, del Banco Frente Amplio, del cual yo participo, tú sabes, pero también de otras fuerzas de oposición. Creo que en las elecciones pasadas se renovó gran parte de la Cámara y algo del Senado, y entró gente con mucha capacidad, con mucha disposición, con mucha apertura también a estos temas, con mucha sensibilidad. La gracia de las democracias es que si funcionan bien, deberían permitir que entren sensibilidades distintas también, ¿no? Una de los problemas que haya tenido nuestra democracia es que la llamada clase política tenía cierta endogamia, ¿no? Se reproducía permanentemente por el sistema electoral anterior, ¿no? Que permitía solamente a determinadas coaliciones establecidas, y entonces cuando tú tienes eso, reproduce los temas, reproduce las personas, reproduce las misiones, y bueno, no ves realmente estos otros temas que están apareciendo cada vez con más fuerza. El problema de la migración va a ser un tema en los próximos años, lamentablemente desde perspectivas políticas diversas, no solamente desde la perspectiva de los derechos humanos como estamos conversando acá, sino que claramente van a haber articulaciones de carácter populista o nacionalista, incluso yo creo en torno a aquello, y lo estamos viendo. Entonces es un tema que hay que aprender bien, que hay que entender y hay que defender desde perspectivas más democráticas, creo yo. Si tú te fijas, por ejemplo,
el Frente Amplio, para seguir en ese tema, el Frente Amplio privilegió esta vez dejar de lado disputas políticas espurias, como podría haber sido disputar la presidencia de la Cámara de Diputados, que lo podrían haber hecho, por una pega un poquito menos, con menos luces, con menos focos, que es integrar efectivamente la mayor parte de las comisiones parlamentarias, incluso varias presidencias de las comisiones, donde se hace la pega efectivamente. Donde uno tiene el presidente de una comisión en la Cámara de Diputados es muy importante porque es el que le va poniendo ritmo, el que va latigando los discursos, los tiempos, las tareas, es el que se lleva la pega difícil para que avancen los proyectos. Y el Frente Amplio ha tenido la decisión de tomar esa pega. Porque si está en el Parlamento, bueno, hay que estar para trabajar, no hay que estar simplemente para los cargos protocolares. Sí. Y en eso me da tengo un optimismo de que se puede avanzar a más. Beatriz Sánchez, creo yo, ha sido también muy, muy directa en aquello, de que hay que trabajar con la gente, con perspectivas de derechos humanos. La perspectiva feminista que ella encarna mucho también es otra que requiere actualizarse en políticas públicas. Así que el desafío es grande. Ser oposición, pero constructiva y activa. 8:59, agradecer a Ricardo Camargo, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, integrante del movimiento autonomista, que estuvo con nosotros esta mañana en Sin Pretexto. Que tengas excelente día, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. 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 Gracias. Muchas gracias por la invitación.